Crossover de anime. Este eroge es tan realista. Capítulo 161 al 171. Además, tenía la clara sensación de que la base circular de la linterna le resultaba muy familiar. Marcille. Ese era el equipo de Marcille. Los dos se miraron durante 2 segundos. Falin se dio cuenta entonces de repente de que su estado actual no era adecuado para reunirse con nadie. ¡Ah! Un breve grito sobresaltó a innumerables murciélagos de las cavernas. Las sombras, abrumadoras, se extendieron inmediatamente en todas direcciones. Sin pensarlo demasiado, Fan Yuan se abalanzó hacia adelante, presionando a Falin contra el suelo. Entonces le tapó la boca e hizo un gesto para que guardara silencio. Una densa nube de murciélagos oscurecía el cielo. De repente, un trozo de madera seca en la hoguera crepitó. Los murciélagos descendieron inmediatamente en picado y extinguieron las llamas. Falin vio claramente que los murciélagos no temían al fuego, incluso quemados, no dejaban rastro. Evidentemente, no eran murciélagos comunes. Y después de extinguir las llamas, los murciélagos batieron sus alas y huyeron rápidamente. Sin embargo, en el proceso, su ropa fue golpeada y desgarrada por las alas afiladas como cuchillas del murciélago. Ante esto, no se atrevió a moverse. Pero después de calmarse, Falin se dio cuenta de repente. Este hombre desconocido, por casualidad, ocupaba su punto vulnerable. No estaba segura de si se debía a nerviosismo o a alguna otra razón. El hombre cambió lentamente de posición. Finalmente, el entorno quedó en silencio. Falin estaba a punto de hablar. Pero el hombre le tapó la boca. Al mismo tiempo, a lo lejos se oyó el sonido de escombros cayendo. En un instante, se oyó el sonido de innumerables alas batiendo. Falin pensó inmediatamente que los murciélagos de antes no se habían marchado. En cambio, estaban colgando boca abajo de la cúpula. En un instante, un sudor frío le recorrió la espalda. Sacó cuidadosamente su bastón. Un tenue resplandor iluminaba el entorno. Los murciélagos que estaban en la cúpula habían desaparecido, lo que la hizo suspirar aliviada. Pero cuando se dio cuenta de lo que le cubría la boca, estuvo a punto de saltar. Miró con furia a Fan Yuan. Fan Yuan sonrió levemente, recogió una piedra y la lanzó hacia atrás. Solo después de confirmar que no había murciélagos se irguió. Fue también en ese momento cuando Falin se dio cuenta. En la cima de la montaña quedaron 2 huellas de palmas sucias. Espera, hay una razón, no tenía otra opción. Aunque Falin estaba enfadada, comprendía que si ese hombre no hubiera actuado en ese momento, probablemente ya sería un cadáver. Sigo buscando. Fan Yuan se rascó la cabeza. Sigue siendo bastante mono. Falin miró su ropa. Descubrió que todos estaban hechos jirones. No quedó ni una sola pieza intacta. Incluso su mochila sufrió daños. Aparte de su personal, ahora estaba completamente expuesta. Volvió a mirar al hombre que estaba a su lado, aunque en sus ojos ya no había esa luz. Su cuerpo, sin embargo, era muy honesto. Ella ya lo había notado antes. ¿Podría usted, por favor, darme algo de ropa? Sí, pero ¿qué me darás a cambio? De ninguna manera te los daría gratis. Falin reflexionó durante 2 segundos, sin responder. Pero Fan Yuan continuó. Este es el 6º nivel, un nivel muy peligroso. Yo también me caí desde arriba y llevo medio día explorando aquí. Si me lo permites, te llevaré conmigo. ¿Lo viste? Si no fuera por mí, ya estarías muerto. Falin sabía en su interior que Fan Yuan tenía razón. ¿Cómo sabes que este es el 6º nivel? Claro, me he caído 4 veces. Desde el 2º nivel, caí hasta aquí. Solo puede ser más profundo, pero viéndolo por el lado positivo, debería ser el 6º nivel. Fan Yuan no tenía prisa. De todos modos, estaba de humor. ¿Has visto a Marcille? Una elfa de cabello dorado. Todavía estábamos juntos en el 4º nivel. Pero después, cuando caímos, nos separamos. Marcille había llegado al país dorado original. Fan Yuan no había tocado los edificios ni el paisaje de allí. Era un lugar muy adecuado para la supervivencia y el descanso. Sin embargo, Marcille no sabía cocinar, pero al menos no moriría de hambre. En cuanto al ascenso, Fan Yuan podía controlarlo en cualquier momento. De todos modos, Marcille no tenía ninguna posibilidad de salir. ¿Está muerta? No estoy seguro, pero antes de caer, abrimos un cofre del tesoro y ella consiguió un bastón nuevo. La que quedaba se había roto en el 4º nivel. Muy bien, ya has aprendido suficiente información. Ahora voy a cobrar mi recompensa. Falin era un aventurero experimentado y pudo percibir el aura de una persona fuerte y segura de sí misma que emanaba de Fan Yuan. De acuerdo. Pero tienes que prometerme que me invitarás a salir. Falin tomó una decisión audaz. Vale, pues voy para allá. Fan Yuan dio un paso al frente y sujetó a Falin con fuerza.
Bajo la luna llena, se elevó una niebla que ocultó el rostro lunar. El brillo se desvaneció. El entorno estaba completamente a oscuras. ¿Qué, tímido? Milímetros. Falin respondió con seriedad. Has tenido muchas novias, ¿verdad? Milímetros. Fan Yuan también respondió con sinceridad. Del tipo que no puede vivir sin mujeres. Ah. Milímetros. Fan Yuan hizo trampa, su habilidad comenzó a activarse. Capítulo 109. Captura de Falin, progreso 100%, Roxane la chica lobo. Ah. Señor Fan Yuan, por favor, reduzca la velocidad. La debilidad de Falin se hizo evidente. Fan Yuan se apoderó del punto clave y atacó. En un instante, debido al efecto de la luna llena, la marea comenzó a subir. Esto hizo que el rubor en el rostro de Falin fuera aún más evidente. Estaba en la plenitud de su vida, con una personalidad afable. Su cuerpo era maduro. Pero nunca había pensado en nada más allá de la aventura. Como esta situación, nunca la había considerado antes. Este no es un buen lugar. Una batalla rápida no está mal. Pero, como aventurero y mago, le aterraba esa sensación de ser completamente incapaz de controlarse, de verse acorralada por un guerrero. Pero en el fondo, surgió inconscientemente una sensación de anticipación. No hay ningún pero. Tengo experiencia, solo confía en mí. Milímetros. Por suerte, el entorno estaba completamente a oscuras. De lo contrario, probablemente se habría desmayado de vergüenza. ¿Cómo era posible que este tipo pareciera entenderla mejor de lo que ella se entendía a sí misma? Siempre capaz de comprender los puntos clave. La marea subió cada vez más, superando la línea de advertencia. Fan Yuan vio que la presa estaba a punto de romperse e inmediatamente sacó el pilar de acero roscado que había preparado. Lo encajó por encima de la grieta. Peligro. 162 Capítulo 162. Fue realmente peligroso. Falin cerró los ojos. No pudo soportar ver cómo se rompía la presa. La marea subió. Salió disparada de las grietas de la presa. La armadura se colocó en el momento justo, bloqueándola firmemente. Pero pronto, la marea se desbordó a lo largo de las roscas de la barra de refuerzo. Fan Yuan solo pudo empujar la barra de refuerzo más adentro, bloqueando el retroceso de la marea. Entrar y salir. La luna llena se fue desplazando gradualmente. Fan Yuan retiró la barra de refuerzo. Sacó a la luz algunos mariscos que habían llegado con la marea. Señor Fan Yuan, ¿está terminado? Aún no. Un agujero tan grande en la presa no podía quedar sin tapar ahora. Primero, había que limpiar los residuos que había dentro del agujero. Y casualmente aquí había barras de refuerzo de tamaño similar. Así pues, tras un buen rato de esfuerzo, Fan Yuan empujó todos los escombros del agujero de la presa hacia el otro extremo. Luego, se rellenó la abertura con cemento y hormigón. Debido a la gravedad, una gran cantidad de cemento se derramó por la abertura. Pero esto era inofensivo. Finalmente, la apertura quedó bloqueada. Espíritu más 12. El progreso del personaje Falin alcanzó el 100%, obteniendo una recompensa de espíritu más 30 muy por delante. Realmente muy por delante. Pensando en los seres de extremidades largas con los que se encontraría a continuación. Fan Yuan sintió que si lograba superar esta mazmorra, su espíritu podría alcanzar niveles estratosféricos. Con estos 42 puntos del espíritu. El atributo espíritu de Fan Yuan ya había alcanzado la asombrosa cifra de 708. Superando por completo su atributo más bajo, fuerza, con 350. Echó un vistazo al reloj de arena antiadicción que tenía al lado. 8 cuadrículas se habían convertido en 9, lo que demostraba que aún le quedaban varias horas en Wang Yu. Tras recorrer todo el laberinto con la mirada, Fan Yuan no detectó ningún nuevo objetivo. Pero el progreso de la exploración no podía detenerse. Y aunque ahora era el maestro del laberinto, su ámbito de actividad no se limitaba al subsuelo. También planeaba subir a la superficie para ver si podía descubrir si otros mundos estaban integrados en este. La respiración de Falin se fue normalizando gradualmente. Principalmente porque Fan Yuan no quería desperdiciar el alimento, se lo metió a la fuerza en la boca. Inicialmente se mostró un poco reacia. Pero tras descubrir la magia del pienso/forraje, se volvió proactiva. Se comió el pienso/forraje hasta dejarlo limpio. Su fuerza física también se recuperó un poco. Señor Fan Yuan, ¿qué camino debemos tomar ahora? Justo cuando estaba hablando, se produjo un repentino temblor a su alrededor. Falin alzó rápidamente su bastón, solo para descubrir que los muros circundantes comenzaban a moverse por sí solos. Como si estuvieran vivos. Este lugar cambia cada 3 horas. Esta es la 5ª vez que lo veo. Falin preguntó con cierta sorpresa. ¿Cómo sabes que son 3 horas? Fan Yuan abrazó a Falin y le dijo, el corazón de una persona late entre 80 y 90 veces por minuto. Contando eso ya es bastante preciso.
Era un aventurero verdaderamente experimentado. Ni siquiera Falin lo sabía. Sin embargo, en ese momento, ambos sintieron que el temblor disminuía gradualmente, alejándose cada vez más. Una luz brillante entraba por el arco desde el final del camino recto. Parece que hemos tenido mucha suerte. Para evitar cualquier accidente, ven a mis brazos. Mientras Falin seguía atónito. Fan Yuan ya la había llevado por delante. Se movió rápidamente. Milímetros. Falin se quedó un poco sin palabras. Ella realmente no sabía qué clase de cerebro tenía ese tipo, pensando todavía en esas cosas en un momento como este. Rebotando sin parar, salieron disparados del arco. Falin finalmente vio con claridad su entorno. El cielo era azul, había luz, pero no sol. Los cultivos crecían exuberantemente en las tierras circundantes. A lo lejos se divisaban algunas casas de campo, y aún más lejos, un edificio parecido a un castillo. ¿Puedes bajarme? No, eres un mago, así que definitivamente no tienes la resistencia que tengo yo, un guerrero. Dicho esto, Fan Yuan echó a correr. Corrió hasta la granja antes de dejar a Falin en el suelo. Falin bajó la mirada. Estaba todo rojo e hinchado. Pero ella no lanzó magia curativa. En cambio, se agachó e inmediatamente comenzó a contraatacar. Sabiendo que el alimento tenía propiedades curativas, pudo conservar su magia. Al encontrar ropa que pudiera cubrirla, el rostro de Falin mostró una sonrisa. Porque aquí no solo había ropa, sino también muchos cultivos comestibles. Simplemente, ella, siendo maga, no era muy buena cocinando. Fan Yuan dio un mordisco y no pudo comer más. En el mundo de Messi el de una sola pierna. ¿Cómo no comer carne de monstruo? Y aquí había monstruos ya preparados. Bastaba con matarlos, freír la carne en aceite y lo que se obtenía eran unos filetes deliciosos. En ese instante, la puerta de la casa de campo se abrió de repente. Marusil estaba de pie en la puerta, con el rostro lleno de agradable sorpresa. Jajaja, señor Fan Yuan, por fin lo encontré. Marusil cargó y saltó a los brazos de Fan Yuan. Entonces, al percatarse de la presencia de Falin cerca, saltó rápidamente hacia abajo. Falin, ¿tú también te caíste? Así relató Falin su experiencia. Lo siento, hice que todos se preocuparan. Marusil estaba muy arrepentida. Si no fuera por ella, Falin no habría venido aquí a buscarla. Esto no es algo que pudieras haber previsto. El laberinto cambia demasiado, todo es posible. Dicho esto, Marusil ya no tenía sueño. Llevaba allí casi todo el día y, además de buscar una salida, también había encontrado algunos libros. Según los registros, ella ya podía determinar que este era el país dorado. Así que, mientras hablaba, se sentó. Delicioso. Este filete está demasiado delicioso, se deshace en la boca. Tras comer el filete, el rostro de Marusil se iluminó de emoción. Fan Yuan rió con picardía. Esto es carne de monstruo. Los que están en el cobertizo. Marusil se quedó paralizado por un instante. Esos monstruos desordenados en el cobertizo, no pudo evitar tragarlos. 0 personas que piden flores frescas, 0 su rostro se ensombreció al instante. Un cambio instantáneo de expresión. Fan Yuan exclamó ante su excelente actuación facial. ¿Esto se puede comer de verdad? ¿Habrá algún problema después de comerlo? ¿Estás experimentando algún problema ahora? Fan Yuan se metió un gran trozo de filete en la boca. Su textura rica y aceitosa, como la de Wagyu de primera calidad, fue simplemente una delicia. Freír en sartén hasta que esté poco hecho. Combinado con pimienta negra y otros condimentos, el sabor era perfecto. Decidió intentarlo. Marusil tenía mucha hambre, eso no le importaba demasiado. Falin también era muy alto, y comía mucho. Después de comer hasta saciarse y descansar un rato, Fan Yuan se levantó. Ustedes dos quédense aquí por ahora. Voy a explorar por delante. Si te aburres, puedes ir a jugar al castillo. 163 Capítulo 163. Los residentes que lograron llegar a la superficie desde Golden Country dijeron que había muchas cosas buenas en el interior. ¿No necesitas nuestra ayuda? Marcille estaba un poco desconcertada. No, seré mucho más rápido solo. Sois magos, no sois tan ágiles como yo. Sí, Falin lo sabía. Fan Yuan podía caminar como si volara incluso cuando la llevaba en brazos. Sin ellos, el factor de seguridad se duplicaría. De acuerdo. Si te encuentras con alguien del grupo de Laios, por favor avísales de nuestra parte. Estamos en el país dorado. Bueno. Fan Yuan salió de la granja y desapareció rápidamente de su vista. Falin, ¿qué pasó cuando estabas con Fan Yuan? Ya lo hiciste y ya lo hiciste. Falin se había cambiado de ropa, y aquí no se encontraba ni ropa hecha jirones ni la mochila de Falin. Marcille, naturalmente, pensó en ciertas escenas. ¿Podrías ser tú también?
Parecías muy feliz cuando viste a Fan Yuan-kun hace un momento. Falin sonrió dulcemente. ¿Y de qué estás hablando? No cambies de tema. Fan Yuan abandonó el país dorado y llegó instantáneamente al límite de la mazmorra que había expandido previamente. Caminó directamente desde la alcantarilla hasta la superficie. La arquitectura de la capital era magnífica, con altas murallas y monstruos que corrían por la ciudad. Lo más importante es que divisó entre la multitud a unas chicas con orejas de bestia. Peludo. Maldita sea. ¡Qué lugar tan estupendo! Fan Yuan miró a su alrededor, de un lado a otro. Luego encontró el camino a una tienda de esclavos. Aquí se vendían esclavos, y tal vez él podría ser como muchos protagonistas de otros mundos. Consigue esclavos superpoderosos y seductores, furries, aquí. Señor, ¿qué tipo de esclavo busca comprar? El comerciante de esclavos que tenía delante le resultaba algo familiar a Fan Yuan, pero en ese momento no podía recordarlo. Justo en ese momento, una chica bestia vestida de sirvienta con orejas caídas le sirvió té a Fan Yuan. Fan Yuan vio el movimiento completo e inmediatamente su boca se curvó en una sonrisa. Lo recordó. Este era el comerciante de esclavos de Isekai Meikyuru de Aremo que abrió un harén. Y este peludo le vertía agua. Era Roxane, una chica lobo a la que Adam cuidaba con esmero. Sin prisas. Me gusta tomarme mi tiempo y elegir con cuidado. Lo mejor será que me lleves a tu almacén para que lo vea. Quizás, si me gusta como a muchos otros, te conceda un buen trato comercial. Fan Yuan metió la mano en su pecho y, usando el conjuro sueño como corcel, conjuró una gran bolsa de monedas de oro de este reino, junto con algunas gemas. Colocaron la pesada bolsa de dinero sobre la mesa, e inmediatamente los ojos del comerciante de esclavos Allan se iluminaron. Su tono incluso se volvió adulador. Roxane, guía a este señor a nuestro almacén para que eche un vistazo. Capítulo 110. Demasiado aterrador, la hermana Roxane fue golpeada por el amo y no pudo levantarse. Se buscan suscriptores, el almacén no estaba lejos de la tienda. Solo tardamos unos minutos en llegar. Tampoco era un lugar desordenado y maloliente como en otros mundos, con esclavos enfermos por todas partes. Sin embargo, seguían estando sujetos a restricciones. Alojarse en una habitación no muy grande. Fan Yuan vio muchas cosas. Los furries eran comunes aquí, pero los que tenían marcas en la cabeza eran raros. Sin embargo, esto también hizo que Fan Yuan se diera cuenta de que la riqueza de este mundo superaba con creces la del plano de Akamegaki. Porque él realmente vio aquí a Raktalia, la pequeña mapache. Sí, el del ascenso del héroe del escudo. Así que este mundo también tiene escenarios como las olas. ¿Y también magia que pueda invocar personas a este mundo? Pero por el momento, Fan Yuan no había encontrado ningún rastro de esas personas. Pero dado que Raktalia existe en esta capital real, ¿acaso el palacio real en la superficie no sería la guarida de esos perros repugnantes? Al pensar en esto, Fan Yuan se interesó de inmediato. Quiero este y este otro. ¿Cuánto en total? Tiene usted un gusto excelente, cliente. Ambos productos son de buena calidad. La sonrisa de Allan se extendía de oreja a oreja. Este cliente es tan generoso que sin duda podrá obtener un buen beneficio. El grande cuesta 500.000, el pequeño 200.000. 700.000. Fan Yuan miró a los dos, luego observó un ave grande de aspecto común que estaba junto a ellos. 600.000, incluyendo el ave. Este pájaro, por supuesto, era un filorial. De acuerdo, trato hecho. Adam no dudó y de inmediato entregó el control del emblema del esclavo a Fan Yuan. Fan Yuan también le dio el dinero. Sin embargo, todo ese dinero lo había creado él mismo. Para Fan Yuan, solo consumía una pequeña parte de su inventario de deseos. Aquí no había ninguna configuración numérica. Tampoco sabía si podían luchar contra monstruos, subir de nivel y luego transformarse en sus formas adultas. Pero Fan Yuan tenía la capacidad de manipular el tiempo. Si adelantáramos el tiempo unas décadas, sin duda crecerían instantáneamente. Simplemente no sabía si afectaría a otros objetivos. Pero eso estaba bien. Con su velocidad, explorar este mundo claramente no era un gran proyecto. TSK, TSK, TSK. Pero primero necesitaba tranquilizar a algunas personas. Primero, volvamos a la mazmorra. Maestro, ¿a dónde vamos? Roxane preguntó con cautela. Podía sentir que su amo, aunque joven, tenía una presencia muy fuerte. Probablemente era muy poderoso. Pero la actual ciudad real no era pacífica, y alguien como él, que entraba en una tienda de esclavos, compraba 3 esclavos a la vez y luego se marchaba inmediatamente fuera de la ciudad, probablemente sería blanco de algunas personas. Vamos a la mazmorra, que ahora está debajo del palacio real. Maestro de la mazmorra, creo que realmente necesitamos armas. La chica lobo ya podía luchar, pero también necesitaba equipo.
Además, la mazmorra subterránea ya se había convertido en destino de muchos aventureros. Se decía que los monstruos que había dentro eran extremadamente feroces. Fan Yuan sostenía a Raptalia en un brazo y a la pequeña Filo en el otro, con una sonrisa en el rostro. Shansan, ¿cómo crees que conseguí tanto dinero? Roxane pensó en la mazmorra. ¿Podría ser que el maestro sea un aventurero muy poderoso? Fan Yuan sonrió sin decir palabra. Lo sabrás cuando entremos en la mazmorra. La sonrisa de Fan Yuan era inexplicablemente tranquilizadora. Pero verlo pasearse con una chica lobo vestida de sirvienta llamaba bastante la atención. Las personas asignadas a seguirlos vieron al grupo entrar en la mazmorra, entonces ellos también reunieron a su propia gente y entraron en la mazmorra. Fan Yuan caminaba muy despacio, como si los estuviera esperando deliberadamente. Al doblar la esquina, el grupo, temeroso de perderlos, los siguió rápidamente. Pero al instante siguiente, una llama abrasadora surgió de la nada, reduciendo a cenizas a todo el grupo. Fan Yuan condujo a Roxane fuera de un recoveco muy extraño. Y el mecanismo que acababa de lanzar llamas ahora estaba inactivo. Como era de esperar, son pobres. Ni una sola moneda. Raftalia, ¿sientes algo? Como un aumento en las estadísticas o algo así. Raftalia negó con la cabeza. Aunque ya no había vuelto a tener las experiencias dolorosas de antes, seguía desconfiando un poco de Fan Yuan. Roxane también negó con la cabeza. Amo, no siento nada. Cu. Filo seguía en forma de pájaro, sacudiendo la cabeza. En ese instante, un monstruo de aspecto increíblemente feroz apareció ante Fan Yuan. Fan Yuan le entregó un cuchillo a Roxane. Shansan, ve a matarlo y verás si sientes esa mejora directa. Al oír las palabras de Fan Yuan, Roxane tomó el cuchillo, con el corazón latiéndole con fuerza. 164 Capítulo 164. Este monstruo es tan feroz. Es claramente un personaje al que ella no puede controlar. Pero esas eran las órdenes de su amo, así que tenía que obedecer. Afortunadamente, por alguna razón, el monstruo se quedó allí paralizado, atónito. No se oyó ningún sonido adicional. Roxane le cortó la cabeza al monstruo. Todo transcurrió tan bien que le resultó increíble. Maestro, yo no experimenté esa extraña sensación de mejoría que usted mencionó. Fan Yuan se acarició la barbilla. Tras la fusión de estos mundos, sus capacidades de panel de datos desaparecieron. De otro modo, cuando estaba masacrando demonios, esas cosas obvias deberían haber salido a la luz. Muy bien. Parece que solo usando ese poder podréis crecer. Vamos, te haré un hueco temporalmente donde quedarte, y luego tendré que salir de nuevo. ¿Crear? Sí. Soy el amo de este laberinto. Mientras hablaba, el cadáver de antes desapareció y el suelo comenzó a hundirse. En un instante, llegaron más adentro del laberinto. Pero este lugar era como una habitación de hotel. No, Roxane nunca había visto una decoración así, y quedó completamente atónita. Raptalia y Filo aún eran jóvenes, y después de que Fan Yuan los bajó, observaron con curiosidad su entorno. Sin embargo, no tocaron ninguno de los objetos de la habitación. Muy bien, ve a darte un baño. Hay una bañera dentro y el agua ya está lista. Pero las pocas personas que oyeron la voz de Fan Yuan permanecieron inmóviles, sin saber a dónde ir. Lo olvidé, esto es algo con lo que nunca te has topado antes. Sígueme. Fan Yuan los condujo al baño. Ante ellos apareció una bañera blanca, muy espaciosa e impoluta. Seguir. A los niños les encanta jugar con agua de forma natural. Raptalia y Filo corrieron hacia la bañera, despojándose de sus ropas mientras corrían. Ah, qué cómodo. La temperatura del agua era la adecuada, y Raptalia estaba tan cómoda que le temblaban las orejitas. Amo. ¿Yo también tengo que ir? Era obvio que Roxane entendía más que los dos pequeños. Ahora tenía el rostro enrojecido. Sí. Tú también necesitas lavarte. Los otros dos aún no podían moverse, así que, naturalmente, tuvo que vencer primero a los que sí podía. Roxane dejó su equipaje y comenzó a quitarse el uniforme de criada. La camisa ajustada se deslizó hacia abajo. Sus firmes pechos rebotaron y se balancearon de inmediato. El pequeño mapache que estaba al lado vio esto e inmediatamente miró con envidia. Se bajó la cremallera y la mitad inferior de su ropa también se desprendió. Roxane dobló cuidadosamente su ropa antes de guardarla en su maleta. Maestro, necesito. Primero ve a darte un baño. En cuanto a esta esclava, que ya era de su propiedad privada, Fan Yuan no tenía motivos para tratarla como a esas mestizas. El agua de la bañera no era profunda. Cuando Roxane se sentó, le llegaba justo por encima del pecho. Pero la línea de flotación solo llegaba al pecho de Fan Yuan. Sentada frente a Fan Yuan, Roxane sintió un poco de miedo. Ahora, ella creía firmemente que Fan Yuan era el amo del laberinto. ¿Por qué Fan Yuan, como amo del laberinto, los compraría?
No fue muy clara. Pero ella sabía que Fan Yuan era su amo, y ahora tenía que empezar a pensar por su amo. Así pues, ella acortó activamente la distancia entre ellos. Por supuesto, este ya era su mayor acto de valentía. Raptalia y Philo aún no entendían esas cosas, y se lo estaban pasando en grande jugando aparte. Hablando de eso, el busto de Roxane era verdaderamente espectacular. En la superficie del agua, parecía una isla flotante. Se mecía suavemente con la corriente de agua, que no era muy turbulenta. Ah. Maestro. Ya habíamos llegado a esto. Fan Yuan, naturalmente, no podía quedarse de brazos cruzados. Afortunadamente, Roxane ya estaba preparada mentalmente. Fan Yuan tampoco utilizó sus habilidades, lo que permitió que esta relación se desarrollara de forma menos abrupta. El agua tibia tenía un ligero tono resbaladizo. La calidez más envolvente que la del agua caliente le recordó instantáneamente a Fan Yuan la trama que tendría lugar en un baño. Esta vez, además, fue muy directo. No hubo sesión de limpieza. Omitir este proceso sí que redujo parte de la experiencia. Sin embargo, ahora tenían poco tiempo y no disponían de mucho para eso. Fuerza más 10 de la estrategia del personaje Roxane ha alcanzado el 100%, recompensa. Fuerza más 30 de hecho, con el requisito previo de ser esclavo, básicamente, no se requerían demasiados recursos para que el progreso de la estrategia alcanzara el 100%. Y la recompensa de estrategia para este cuarto capítulo fue bastante generosa. Esto elevó instantáneamente su atributo de fuerza más bajo a ese momento a 384, colocándolo en segundo lugar. Pero ahora no era el momento de lamentarse por estas cosas. No era un amo que solo utilizaba a los esclavos para satisfacer sus deseos. Naturalmente, también quería hacer extasiada a Roxane. Los dos pequeños que jugaban a un lado notaron que algo no andaba bien. Ambos giraron la cabeza. ¿Qué está haciendo el maestro? La hermana Shanshan parece estar sufriendo mucho. Raptalia le dijo a Philo. Pero Philo no podía hablar y solo emitía arrullos. Ondas se extendieron por la superficie del agua de la bañera. Era como si una máquina generadora de olas estuviera en funcionamiento. Raptalia quedó atónita. Se sentó obedientemente a un lado, sin atreverse a moverse. La hermana Shanshan debió haber disgustado al amo. Ahora el amo le estaba dando azotes en el trasero. Raptalia tenía que portarse bien y no enfadar al amo. Philo también dejó de jugar como Raptalia y simplemente se quedó quieta en el agua. Milímetros. La hermana Shanshan estaba siendo disciplinada con mucha severidad. Los golpes fueron fuertes y claros. Parecía que ni siquiera podía respirar. El amo está furioso. Pero, ¿por qué está tan enfadado el amo? Raptalia no podía entender. Después de mucho tiempo, Fan Yuan empujó sus caleras. Roxane dejó de moverse, con los ojos en blanco. Fue demasiado aterrador, la hermana Shanshan fue golpeada hasta quedar inconsciente por el maestro. Fue demasiado aterrador. Raptalia debe ser obediente. Si ella no hacía enfadar al amo, ella definitivamente no sería disciplinada así. Capítulo 111. El rey demonio desciende. Perra abusiva. Se buscan suscriptores. Después de que Fan Yuan se marchara, Raptalia se acercó a Roxane. Hermana Shanshan, ¿estás bien? Hermana Shanshan. Roxane sonrió con felicidad y dijo, estoy bien, es que estoy demasiado cómoda. Es demasiado alegre. Los dos pequeños vieron a Roxane decir eso y ambos pensaron que estaba fingiendo valentía. Se estaba consolando a sí misma. Bofetada. Salir. 165. Capítulo 165. Maddie estaba furiosa en su habitación. Una sola bofetada casi desfiguró a la criada. Pero la criada, que había caído al suelo, se levantó inmediatamente y salió corriendo sin la menor vacilación. En ese preciso instante, con esa sola bofetada, la princesa mayor del reino ya había introducido algo en la ropa de la doncella. En cuanto diera la orden, la criada fugitiva sería encarcelada por robo. Al atreverse a robar propiedades reales, estaría medio muerta incluso si no muriera. Y lo que es más importante, la vida de esa criada quedaría arruinada. ¿Cómo se atreve a hablar bien de la segunda princesa delante de mí? Ella realmente no quería vivir. Fan Yuan presenció todo esto. Él simplemente pensaba que esa persona era una verdadera zorra. Un té verde de primera calidad. Por una nimiedad tan insignificante, quería atormentar a alguien hasta la muerte. Si no fuera por la marca de mantequilla en su cabeza, Fan Yuan le habría dado 2 tajos en ese mismo instante. Pero bueno, otra cosa. Esas 2 barras tendrán que esperar. Primero, obtén la recompensa, y luego observa si puede convertirse en una perra leal. De lo contrario, no mostraría ninguna misericordia. Bien, bien, bien.
Fan Yuan aplaudió, y Madie finalmente se dio cuenta de que había un hombre en la habitación que nunca antes había visto. Tenía una postura alta y erguida y rasgos atractivos. Desprendía un aura regia. El hecho de que pudiera aparecer en su alcoba tan silenciosamente demostraba su innegable fuerza. ¿Eres Fan Yuan, el rey demonio de este mundo? Veo que eres tan venenoso. Serías perfecto como mi subordinado. ¿Qué tal si dejas de ser una princesa y te conviertes en mi perro? Fan Yuan pronunció estas palabras con una sonrisa. Dando un paso adelante, liberó la marca del rey demonio que llevaba dentro. En un instante, una presión inmensa descendió y un humo negro brotó del cuerpo de Fan Yuan. Madie, que justo estaba a punto de decirle a Fan Yuan que no bromeara y que pagaría cualquier precio para que trabajara para ella, se quedó paralizada al instante. La presión del rey demonio. Era como el rugido de una montaña y la furia de un mar, ensordecedor. En un instante, su mente se quedó en blanco y luego se le erizó el cabello. Un sudor frío le corría por las mejillas y sus piernas temblaban incontrolablemente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No estaba el rey demonio en el norte? En el extremo norte. ¿Cómo pudo aparecer en su alcoba? Esto era algo que todo el mundo sabía. La raza demoníaca había puesto fin recientemente a sus luchas internas, y un nuevo rey demonio había reclamado la marca. Había enviado un decreto a todas las naciones del mundo. O rendirse. O morir. Y sería toda la nación muriendo junta. Actualmente, el reino aparentaba armonía en la superficie, pero ya había comenzado los preparativos para convocar héroes de otro mundo para hacer frente a la marea y, de paso, matar al rey demonio. La raza demoníaca era arrogante y desdeñaba entrar en territorio humano para recabar información. Por lo tanto, aunque aquel tipo que tenía delante poseía el aura de un demonio poderoso, definitivamente no era el rey demonio. A lo sumo, era alguien que se hacía pasar por el rey demonio para engañar a la gente. No, eso no es correcto. Dada la naturaleza arrogante de la raza demoníaca, ni siquiera se molestarían en recurrir a tal engaño. Es posible que este tipo que está delante de ella haya obtenido algún artefacto demoníaco y simplemente esté montando un espectáculo. Un té verde es un té verde. Tenía una gran capacidad de análisis para evaluar la situación. HMPH. Me asustaste. Desde el momento en que liberaste tu aura, ya estabas destinado a morir. Soy la primera princesa del reino. ¿Cómo podría someterme a alguien como tú? Sin embargo, lograste colarte en el palacio, lo que demuestra que tienes cierta habilidad. Te daré una oportunidad, Zas. Antes de que pudiera terminar, Fan Yuan ya estaba frente a ella, agarrándola del cuello y sujetándola contra el suelo. Con una grieta. Los artefactos mágicos de Madie se hicieron añicos. Ese crujido le hizo darse cuenta de que había subestimado al hombre que tenía delante. Y lo que sucedió después la aterrorizó aún más. Porque Fan Yuan, sin previo aviso, en realidad, el mundo de Madie daba vueltas. Sentía como si sus huesos se estuvieran quebrando. No había placer, solo tormento sin fin. HMPH, cuando se trata de una perra como tú, no deberías tener derecho a hablar. ¿Qué se siente? ¿Se siente bien? Esta es una versión especialmente personalizada solo para perras. El rostro de Fan Yuan mostraba una sonrisa diabólica. Quedó profundamente grabado en la mente de Madie. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus dientes plateados apretaron con fuerza, pero ella no pudo resistir lo más mínimo. Dolor. ¿Dolor? Comparado con todo lo que has hecho, ¿qué es este dolor? En ese instante, los guardias imperiales, al percibir el aura de Fan Yuan, cargaron hacia la alcoba de Madie. Pero sin excepción, todos quedaron bloqueados en el exterior por el escudo telequinético de Fan Yuan. ¿Qué clase de barbera es esta? ¿Por qué no tiene un aura mágica? Sea lo que sea, rómpelo rápidamente. Por un instante, los guardias imperiales desataron un sinfín de habilidades. Pero ante la telequinesis de Fan Yuan, no pudieron penetrar ni una sola pulgada. ¡A tilde! Madie gritó. Esto aumentó aún más la ansiedad de los guardias imperiales. En ese momento, varios clérigos vestidos con túnicas emergieron de entre la multitud. Entonaron cánticos sagrados y, unos segundos después, fue como si un dios hubiera descendido sobre el mundo. Pero al segundo siguiente, todos fueron reducidos a polvo por la telequinesis de Fan Yuan. Perra, ¿por qué ya no gritas? Sigue gritando por mí. Madie apenas comenzaba a adaptarse un poco. Pero Fan Yuan activó su habilidad, y el poder aumentó en otro nivel. Le provocó un dolor inmenso, y un sudor frío le corría por cada poro. Sus lamentos hicieron que a los guardias imperiales de fuera se les erizara la piel. ¿Qué clase de tortura hay que soportar para emitir tales sonidos? Aunado al hecho de que el poder de la iglesia había sido aniquilado instantáneamente. ¿Cómo podían estos soldados, que no podían obrar milagros divinos, derrotar a un demonio?
Es el rey demonio, tiene que ser el rey demonio. Incluso el arzobispo murió instantáneamente. Debe ser el rey demonio. Los magos de la corte ya habían formado su formación. Los cánticos de decenas de personas no fueron menos poderosos que las bendiciones de la iglesia pronunciadas anteriormente. Fan Yuan no los interrumpió, sino que sintió la frecuencia vibratoria de la magia. Medio minuto, corearon durante medio minuto completo. Una llama descendió del cielo, dirigiéndose directamente hacia la alcoba. El rostro de Fan Yuan se llenó de sonrisas maliciosas. Demasiado lento, realmente demasiado lento. Con la activación de su telequinesis, aquel meteorito extraterrestre se desintegró instantáneamente. No tuvo ningún efecto sobre el escudo de Fan Yuan, sino que, por el contrario, redujo a escombros los edificios circundantes. El rey demonio, este es verdaderamente el rey demonio. Solo un experto del nivel del rey demonio podría hacer tal cosa. Los rostros de los magos de la corte estaban cenicientos. La magia anterior los había agotado y no podrían seguir atacando durante un breve periodo de tiempo. Pero Fan Yuan, sin embargo, estaba usando su telequinesis para imitar las vibraciones mágicas. De forma vaga, ya estaba cerca de rozar la verdadera naturaleza de la magia. Su espíritu 700 le otorgaba una visión extraordinaria. Su percepción de la magia ya era meticulosa. Pero aún le faltaba algo. Siempre le faltaba algo. Sin embargo, sueño como un corcel compensó la incapacidad actual de Fan Yuan para usar la magia. En un instante, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Parecía como si estuvieran a punto de descender de los cielos y aplastar la capital real. Arcos de electricidad danzaban como dragones y serpientes entre las nubes oscuras. 166 Capítulo 166. Grieta. Aterradores arcos de electricidad descendieron del cielo, vaporizando instantáneamente el suelo alrededor de la barrera de Fan Yuan. Los magos de la corte quedaron estupefactos. Aunque parecía magia, el poder utilizado no tenía absolutamente nada que ver con la magia. Y cuando ese poder impactó contra sus escudos mágicos, no hubo obstáculo alguno. Tocarlo era morir. Aterrorizados, todos en el palacio se escondieron. Malti sentía que iba a partirse en dos. Cada vez que sentía que se acostumbraba un poco, un dolor más intenso reemplazaba al anterior. Ella no sabía por qué seguía consciente. Y ese dolor interminable casi la estaba llevando al límite. Justo en ese momento, Fan Yuan le devolvió repentinamente el placer. No, debería ser parte de su deseo. En el momento en que sus deseos volvieron a su cuerpo, Malti ascendió repentinamente desde un entorno extremadamente doloroso directamente al cielo. Ese placer extremo la llevó a asociar todo con un dolor extremo. Se convirtió en una masoquista extrema. Más fuerte, más fuerte. Fan Yuan rió a carcajadas y luego, con un pop, se retiró. Esta situación extrema casi la volvió loca en el acto. Espíritu más 13 objetivo de captura Malti S. Melromark. Progreso alcanzado el 100.390%, recompensa. Espíritu más 30 desequilibrado. Extremadamente desequilibrado. Su espíritu dio otro gran paso adelante, alcanzando los 753. Al ver a Malti, que lo deseaba como una loca, Fan Yuan pensó que tal vez podría retenerla. Pero necesitaba a alguien que la marcara con un contrato de esclava. Vámonos, zorra. Es hora de que nos vayamos. Al instante, un rayo cayó del cielo, destruyendo directamente un palacio. Fan Yuan agarró a Malti y se dirigió directamente al laberinto subterráneo. Por supuesto, Fan Yuan no iba a poner a este tipo con Filo y los demás. En cambio, le preparó una habitación individual específicamente para encarcelarla. ¿Qué está pasando? El rey estaba sentado en el salón, con la frente cubierta de sudor frío. Atención. La alcoba de la primera princesa fue alcanzada por un rayo y quedó destrozada, y monstruos del laberinto están surgiendo de la brecha. La primera princesa ha desaparecido. Al rey no le preocupaba la primera princesa. ¿Y qué hay de esa persona tan aterradora? ¿Y qué hay del tipo que provocó todos estos sucesos? Se han borrado por completo todos los rastros, pero se puede confirmar que definitivamente se trataba de alguien de la raza demoníaca. El rey se agarró la frente, con las venas palpitando. Rápido, rápido, llamen a los héroes. Convoquen a todos los héroes. En ese momento, otro soldado irrumpió en el salón. Atención. El altar para invocar héroes está completamente destruido y ya no funciona. Los ojos del rey se abrieron de par en par. La raza demoníaca debía conocer nuestro plan. Ya están aquí. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. El rey parecía poseído, completamente aterrorizado. Corran, este palacio ya no es seguro para vivir. Correr, dicho esto, ignoró a los ministros que estaban a su lado y salió directamente. Los ministros ya estaban acostumbrados a esto. En este punto, el rey era incapaz de liderar, pero alguien capaz de hacerlo tenía que dar un paso al frente.
Segunda princesa, ¿qué debemos hacer? La segunda princesa, Melty, frunció el ceño. Escribiré una carta a mi madre pidiéndole que regrese lo antes posible. Dada la situación actual, todos debemos ayudarnos mutuamente. Capítulo 112. Un tajo rompe la marea, la llegada de Celia justo entonces. Una enorme grieta apareció en el cielo, y de ella salieron monstruos en tropel. La marea. Es la marea. Antes incluso de que abandonaran las puertas del palacio, los gritos de los guardias resonaron por todo el recinto. Es posible que lo que acaba de suceder haya desencadenado la cuenta regresiva a cero de la marea. Y la cantidad de monstruos en esta marea es increíble. Aunque el equipo de magos de la corte no había sufrido muchas pérdidas, su reciente gasto de magia significaba que no podrían organizar magia destructiva a tan gran escala en un corto periodo de tiempo. Fan Xuan, naturalmente, notó la grieta en el cielo y también vio a las criaturas de otro mundo caer como lluvia. Interesante. Interesante. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Este mundo se está volviendo cada vez más interesante. Dada la situación actual, se preguntó cómo respondería el reino. Es probable que los actuales responsables de la toma de decisiones en el reino no tengan la capacidad para afrontar este tipo de desastre. En efecto. Ante los ojos de Fan Xuan, la mente de la segunda princesa Melty se quedó en blanco al presenciar la destructiva escena. Afortunadamente, algunos ministros experimentados reaccionaron rápidamente e inmediatamente comenzaron a movilizar al ejército, con la esperanza de hacer frente a esta marea. Pero esta marea superó con creces la magnitud a la que se habían enfrentado en el pasado. Estaban algo nerviosos. Por otro lado, el rey ya había empacado sus cosas y huido. Pero tras una serie de golpes sordos, aquellas distorsiones increíblemente aterradoras ya habían caído en la capital real. Estos monstruos no solo mataron a la gente de este mundo, sino que también masacraron a los monstruos que surgían del laberinto. Entonces, él, como rey demonio, también estaba en el lado opuesto de la marea, ¿no? Entonces no hubo otra opción. Sin embargo, actuar ahora no maximizaría sus beneficios. Swoosh. Una afilada hoja atravesó el cuerpo del monstruo. Varios guardias imperiales lucharon desesperadamente para matar al enemigo. Princesa, aquí es peligroso. Por favor, refúgiese en el interior. Pero tan pronto como Melty regresó al palacio, innumerables monstruos hicieron añicos el cristal y se abalanzaron sobre ella. Congelar. La detención del tiempo suspendió a estos monstruos en el aire en una postura extraña. Fan Xuan salió caminando desde un lado. Melty, creo que podemos llegar a un acuerdo. Puedo ayudarte a lidiar con esta marea, pero tienes que convertirte en mi esclavo. Con una forma tan rápida de lograr el 100% de progreso en un objetivo de captura, Fan Xuan, naturalmente, no la dejaría escapar fácilmente. Además, para este tipo de transacción manifiesta, a Fan Xuan no le importaban los favores ni nada por el estilo. ¿Tú, de verdad puedes ayudarme a lidiar con esta marea? Fan Xuan no respondió, simplemente chasqueó los dedos. Los monstruos, congelados en el aire, fueron comprimidos a la fuerza en un espacio estrecho, y sus cuerpos enteros se convirtieron en cubos de gelatina. Melty frunció el ceño. Nunca había visto semejante magia, ni había sentido ningún poder mágico. Esto le recordó instantáneamente lo que acababa de suceder en el palacio. Tú eres un demonio. El demonio que causó problemas en el palacio hace un momento. Muy ingenioso. Pero no soy un demonio. Al igual que estos monstruos de la marea, vengo de otro plano. Mi poder no pertenece a este mundo, por lo que, naturalmente, no puedes sentirlo. Pero puedo percibir claramente la convergencia y la frecuencia de la magia. Fuera del palacio, los gritos de los soldados resonaban constantemente. Ni siquiera los soldados mejor entrenados pudieron hacer frente a la aterradora marea. ¿Y qué pasa con la gente común de la capital? Sin embargo, su madre le había enseñado que cuanto más crítico fuera el momento, más necesitaba mantener la calma. El cerebro de Melty trabajaba a toda velocidad. 167 Capítulo 167. Nadie comprendía el propósito de la raza demoníaca al aparecer aquí. ¿Y cuál era el propósito de que una raza demoníaca tan poderosa apareciera aquí? Con su poder, podría matar a todos sin esfuerzo. ¿Por qué habría de hacer un trato así con ella? Afortunadamente, lo que acababa de suceder había estimulado bastante su mente, y ahora estaba muy activa. Determinó de inmediato que, en la situación actual, prácticamente no tenía margen de negociación. Los gritos se sucedían uno tras otro, llevando su tolerancia al límite. Cambiar su propia vida por la de tantos en la capital. Fue un trato que valió la pena, se mire como se mire. De acuerdo. Acepto este trato. Bien, muy bien.
Fan Yuan sonrió levemente y, de repente, activó la marca del rey demonio que llevaba dentro. Una aura poderosa se extendió como un huracán. Cambió instantáneamente el rumbo de la batalla. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Observando cómo los monstruos que habían surgido de la marea se convertían instantáneamente en carne podrida, todos los soldados sintieron una indescriptible sensación de pavor. Todas sus miradas se dirigieron hacia el salón principal. Allí, un joven alto y apuesto caminaba junto a su segunda princesa. Caminaron hacia la luz del sol, que había sido teñida de rojo por la grieta mareal. ¿Es un demonio? Todos percibieron el aura desenfrenada de Fan Yuan. Bajo esta presión, sus mentes estaban a punto de colapsar, incapaces de pensar con normalidad. No eran los únicos. Casi toda la capital estaba en el mismo estado. Préstame tu espada un momento. Un guardia entregó su espada de forma inconsciente. Fan Yuan tomó la espada y simplemente la agitó hacia la grieta celestial. Un aterrador destello de energía rasgó todo el cielo. Las nubes enrojecidas en el cielo fueron claramente desgarradas por la fuerza arrolladora. Y como si algo los contuviera, los monstruos que merodeaban en el cielo se convirtieron en una lluvia de sangre con ese único golpe. Finalmente, la energía de la hoja colisionó con la grieta, añadiéndole más fisuras como si fuera un espejo. Lo destrozó por completo. Así sin más. Incluso el propio Fan Yuan quedó un poco atónito. En definitiva, se trataba de una grieta que se abría entre dos mundos. ¿Y se solucionó con su único golpe actual? Aunque ese era, sin duda, el ataque más potente que Fan Yuan podía lanzar en ese momento. En cuanto a la propia sorpresa de Fan Yuan, casi todos los que presenciaron esto se frotaron los ojos incrédulos. No habían visto ningún período prolongado de carga. Tampoco habían percibido ninguna aura mágica. Incluso el propio movimiento de columpio parecía intrascendente. Aparte de la energía de la hoja que llamó la atención, todo lo demás parecía un suceso de lo más normal. Sin embargo, fue un ataque tan poco destacable que, sin esfuerzo alguno, eliminó su inminente perdición, la marea. Su aura era claramente la de un demonio. Y un demonio capaz de tal hazaña, seguramente no era un rey demonio. Un sudor frío le corría por la frente a Meti. Solo ese golpe, tenía la sensación de que podría borrar fácilmente toda la ciudad real. Poderoso. Era sencillamente demasiado poderoso. Nunca había visto una existencia tan aterradora. Si realmente fuera un demonio, probablemente ya habría masacrado al mundo entero. Ahora, finalmente, creyó lo que Fan Yuan acababa de decir. Llegó de otro avión. Aunque poseía la misma aura que la raza demoníaca, era fundamentalmente diferente a esos demonios. Era un ser fuerte, tan fuerte que podía aplastar todo con su propio poder, actuando únicamente según su propia voluntad. Amo. ¿A dónde piensa ir ahora? ¿A dónde ir? Al ver el poder del golpe de su espada, Fan Yuan decidió ir directamente a todas las capitales reales del mundo y obligarlas a rendirse. De lo contrario, los mataría a todos. Bajo tal amenaza militar, el progreso de la conquista de este mundo probablemente alcanzaría rápidamente el 60%. De esta forma, su parada del tiempo podría mejorarse. Y desbloquear aún más habilidades. Pensando en esto, Fan Yuan respondió con calma: conquistar el mundo. Mientras hablaba, Fan Yuan retiró su aura. En un instante, se volvió tan afable como un hermano mayor simpático del vecino. Pero Meti no tenía duda de que pretendía conquistar el mundo. Los guardias y ministros que los rodeaban quedaron paralizados. No tenían ni idea de cómo reaccionar ante la situación actual. Fue Meti quien reaccionó primero, recordando a su hermana. Amo, ¿puedo saber dónde está mi hermana ahora? En el laberinto subterráneo. No te preocupes, está muy segura. Al recibir esta respuesta, Meti se sintió aliviado. Pero el ambiente seguía siendo incómodo, y ella no sabía cómo resolverlo. A Fan Yuan no le importaban esas cosas. Al fin y al cabo, él no era el que se sentía incómodo. En este preciso instante. Fuera de la ciudad real, un elfo se dirigía hacia donde se encontraba Fan Yuan. En apenas unos segundos, su figura apareció ante la vista de Fan Yuan. Su larga melena dorada brillaba intensamente bajo la luz del sol, con un color más puro que el del cabello de Frieren. Iba descalza y tenía unas piernas asombrosamente largas. Su atuendo parecía sencillo, pero distaba mucho de ser ordinario. Seri. El maestro del maestro de Frieren. El fundador de la Asociación Continental de Magia. Había coleccionado casi todos los libros de magia de todo el continente. No te dejes engañar por su baja estatura y su rostro juvenil. Para entonces, tendría al menos varios miles de años. Fan Yuan la miró, y ella miró a Fan Yuan. Fan Yuan estaba completamente relajado, con una sonrisa en el rostro.
Pero Seri sentía como si estuviera frente a un enemigo formidable. Porque se dio cuenta de que el poder mágico de Fan Yuan era casi insignificante. Incluso inferior a la de la gente común sin talento. Sin embargo, dentro de ese grupo, él fue el único que pudo detectarla al primer instante. El ataque de hace un momento probablemente fue perpetrado por este joven. Y ese poder, que no se parecía a la magia, la obligó a ser cautelosa. Me llamo Seri. Soy la fundadora de la Asociación Continental de Magia. Seri aterrizó, sus pies descalzos pisando el campo de batalla ensangrentado. Su mirada recorrió los trozos de carne. Su corazón se aceleró instantáneamente. ¿En serio? Esa era una cifra de los libros de historia. Al verla ahora en persona, los guardias y ministros que la rodeaban quedaron algo sin palabras. Fan Yuan, por un giro del destino, obtuvo la marca del Rey Demonio y es el actual Rey Demonio. Al oír la palabra Rey Demonio, la atmósfera, que antes era simplemente incómoda, se tornó tensa al instante, y muchos guardias comenzaron a prepararse en secreto para la batalla. Pero tú no tienes poderes mágicos. He oído que el Rey Demonio había unificado recientemente a la raza demoníaca y que ya planeaba invadir todo el continente. Te convertiste en el Rey Demonio, y sin embargo apareciste aquí ahora. Así que el ejército de demonios debiste haber sido aniquilado en gran parte por ti. Seri se acercó lentamente, usando magia para sondear a Fan Yuan, pero no pudo detectar ninguna información. Esta situación solo se le había ocurrido cuando era joven. En aquel momento, ella había interrogado a su amo. Y descubrió que no podía detectar ninguna información. 168 Capítulo 168. Más tarde, se dio cuenta de que el poder de su amo era abrumador en ese momento, por lo que, naturalmente, no podía conocer los detalles. Por lo tanto, concluyó que este hombre aparentemente joven sí tenía la fuerza suficiente para aniquilar él solo o al ejército del Rey Demonio, y realizó una serie de deducciones. Como cabría esperar del fundador de la Asociación Continental de Magia. Sí, el ejército reunido por el Rey Demonio ha sido masacrado por mí, pero aún quedan algunos rezagados a los que me da pereza atrapar. ¿Eh? Mighty quedó atónita. No podía creer lo que acababa de oír. Fan Yuan, él solo, aniquiló la amenaza de todo el continente. Capítulo 113. Lo que está en juego en el concurso, Frieren, el coleccionista de la estética Fan Yuan buscando suscriptores. Me interesa mucho tu poder. ¿Qué te parece si hacemos una competición? Fan Yuan se rió. Si no hay beneficio, no quiero hacer nada. Pero si me provocas, no será tan fácil hablar conmigo. De hecho, por un momento, Frieren había pensado en actuar directamente. Bien, ¿qué beneficio desea? No tengo tesoros de oro ni de plata. ¿Soy una persona tan vulgar? Solo tengo una afición: coleccionar cosas que se ajusten a mi estética. Igual que tú. ¿Puedes decir eso? Se trataba de un mago elfo cuyo nombre resonó por todo el continente. Una figura que quedó registrada en la historia. ¿Fan Yuan estaba realmente interesado en ella? Ante semejante provocación, seguramente Lady Frieren no se enfadaría. Mighty tragó saliva, algo nerviosa. Pero Frieren soltó una risita. En todos estos largos años, eres una de las pocas razas efímeras que me ha interesado tanto. Bien. Acepto. Fan Yuan asintió al oír esto. Siendo así, entonces aquí. Esperen, por favor y por favor, déjenos salir primero. Un ministro, empapado en sudor frío, finalmente habló de lo que más le importaba. Los fríos labios de Frieren se curvaron en un arco. Entonces, cambiemos de lugar. Frieren voló directamente hacia arriba. Y rápidamente huyó a lo lejos. Fan Yuan le dio una palmadita en el hombro a Mighty. Quédate aquí por ahora, vuelvo enseguida. Luego, él también se elevó hacia el cielo, persiguiendo a Frieren como un meteoro. Tras la desaparición de las dos centrales eléctricas, los guardias que rodeaban la zona, incluido Mighty, suspiraron aliviados. El ministro que estaba a su lado se acercó rápidamente y le preguntó con preocupación: «Segunda princesa, ¿se encuentra bien?» Mighty asintió. «Estoy bien. Mi hermana no murió, simplemente entró en el laberinto. Quizás ella enfadó de alguna manera al señor Fan Yuan, lo que provocó lo sucedido hoy en el palacio». Mientras hablaba. De repente, todos sintieron una explosión estremecedora que estalló a lo lejos. Por un instante, la tierra tembló y las montañas se balancearon. Excelente, como cabría esperar del fundador del gremio de magos continentales. La riqueza de la magia es mucho más interesante que los demonios que solo conocen la magia asesina. Fan Yuan esquivó y se movió con agilidad, guiando conscientemente a Frieren para que liberara más tipos de magia. Y Frieren, como era de esperar, era un mago elfo que había dominado el conocimiento mágico hasta el extremo. Los interminables ataques dejaron a Fan Yuan muy satisfecho. Ondas de fluctuaciones de energía en constante cambio. Permitiendo a Fan Yuan observarlos, estudiarlos y recordarlos a todos en su mente. Y después de bailar durante un tiempo a través de innumerables hechizos.
Fan Yuan derrotó a este mago instantáneamente con un solo movimiento. Detener el tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría existir tal poder? Esto es sí. Fan Yuan no bloqueó la percepción de Frieren. Con su talento, en ese estado, percibió muchas cosas que no podía comprender. Y estas cosas le aportaron algo de inspiración, pero sobre todo, una inmensa confusión. Fan Yuan permaneció de pie junto a ella, esperando en silencio a que terminara su detención del tiempo. ¿Qué clase de magia es esta? Magia del tiempo. Pero no estoy seguro de que puedes ganar con ello. Porque este es un poder que no pertenece a este mundo. Al oír esto, Frieren frunció el ceño. ¿Eres de la marea? No, de lo contrario no tendría ningún motivo para ayudarte. Eso es cierto. No hagas suposiciones a la ligera. Soy alguien que vino de fuera a este mundo. Si tienes que clasificarme, pertenezco a la categoría de héroe. Pero como pueden ver, tengo la marca de un rey demonio en mi cuerpo, así que ahora soy un rey demonio. Tras exhalar un suspiro turbio, Frieren se relajó. He visto muchos demonios. Tú eres diferente a ellos. Gracias por el cumplido. Fan Yuan extendió la mano y la colocó sobre el hombro de esta elfa algo tsundere, pero no renunciaré a la recompensa que me gané con mi fuerza solo porque recibí elogios. Yo, Frieren, jamás tuve la intención de incumplir este compromiso utilizando tales métodos. Te estás sonrojando. Fan Yuan sonrió con sorna, y el rostro de Frieren se puso aún más rojo. Eso se debe a que hace mucho que no peleo de verdad. Es un fenómeno natural. Sí, lo entiendo. Entonces aprovechemos esto para calentar y seguir moviéndonos. ¿Eh? Frieren exclamó, pero Fan Yuan ya la había alzado en brazos. ¿No puedes ser más elegante, como en la batalla de hace un momento? Lo siento, si tuviera que ser elegante en este sentido, ¿por qué diría esas cosas directamente? Frieren sintió que Fan Yuan tenía razón. Pero, ¿cómo decirlo? Esto no era más que sofisma. Sin embargo, después de haber vivido miles de años, esta era la primera vez que experimentaba una sensación tan incontrolable. Los alrededores ya eran un desastre. El terreno había sido arado por la magia de Frieren y estaba muy blando. Varios kilómetros a la redonda parecían haber sido alcanzados por una bomba nuclear. Más allá, las bestias salvajes y las bestias mágicas habían sido ahuyentadas hacía tiempo por la poderosa magia de Frieren. Incluso en el cielo, todo estaba perfectamente bien. Sin embargo, Fan Yuan igualmente bajó a la persona al suelo, por seguridad. Una cama grande y suave apareció de la nada. El día se convirtió directamente en noche. En medio del cielo nocturno completamente oscuro, innumerables estrellas centelleaban, una vista magnífica que Frieren nunca había presenciado en su vida. Por supuesto, no era una galaxia real. En cambio, Fan Yuan utilizó el poder del Señor del Laberinto y Sueño como corcel para proyectar la galaxia desde su mente directamente sobre el techo. Para ser precisos, el techo del laberinto. Fan Yuan tomó una almohada y la colocó debajo de la cintura de Frieren. Y Frieren, por una vez, mostró una expresión tímida, apartando la mirada. La magia era una herramienta para los fuertes. Y el hombre que tenía delante trascendía la magia. Él estaba capacitado para ser su hombre. Sin embargo, para ella, una anciana que había vivido miles de años, esta era una experiencia completamente nueva. La brisa primaveral irrumpió en su corazón, arrasando con todo. Las montañas y los árboles susurraban, meciéndose ligeramente. Incluso la montaña entera parecía temblar. La información era correcta. Aunque la altura de Frieren no era la ideal entre aquellos hermosos elfos. Su figura, sin embargo, estaba oculta bajo túnicas sueltas, completamente imperceptible. Fan Yuan aceleró, conduciendo por la sinuosa carretera de montaña, disfrutando del paisaje. Él simplemente sintió que esta montaña era majestuosa y grandiosa, y que valía la pena explorarla. Altas montañas y agua corriente. Debajo de la cima, una franja de hierba era muy exuberante, y junto a ella había un estanque frío. Por todas partes había señales de que nadie había puesto jamás un pie allí. ¡Qué maravilloso! En contacto con la naturaleza. Fan Yuan ya había salido del coche y, de un salto, se lanzó al estanque. ¡Puaj! Las salpicaduras ondulaban sobre la superficie del agua. Hacía un poco de frío. 169 Capítulo 169. Cuanto más profundo se adentraba, más cálida se volvía el agua de la piscina. Finalmente, incluso empezó a hacer calor. Esto resultó ser, inesperadamente, una fuente termal escondida. A milímetros. Fan Yuan continuó adentrándose más. Descubrió que el agua caliente no había sido calentada por algún objeto abrasador. En cambio, las paredes de roca, aparentemente heladas, emitían un calor extraño. Que afecta al agua circundante. ¡Qué maravilloso! Fan Yuan tocó la pared de roca. Estaba resbaladiza.
Evidentemente, al haber estado sumergido en agua durante mucho tiempo, ya estaba cubierto de microorganismos. Tal vez fue la entrada de Fan Yuan la que lo provocó, o tal vez haya otra razón. Un chorro de agua caliente brotó de una grieta en la pared de roca, lo que hizo que Fan Yuan deseara aún más explorar sus profundidades. Cero, por favor, regala flores milímetros. Saireya se cubrió la cara con el codo. Ella desconocía el motivo de tal situación. Ella había gobernado este distrito durante miles de años. Antes de la visita de Fan Yuan, tal cosa nunca había sucedido. Fan Yuan-kun, ¿por qué no sales primero? No hace falta, me gusta llegar al fondo de las cosas. Quiero ver qué tesoros hay dentro. ¿Qué tesoros podría haber? Saireya había contemplado este lugar durante miles de años sin darse cuenta. ¿Cómo podría Fan Yuan, un forastero, descubrir algo? Milímetros. De repente, la tierra tembló y un manantial cristalino brotó del charco frío. ¡Guau! ¿Y decías que no había tesoros? He estado en muchos lugares y nunca me he encontrado con un espectáculo semejante. Las palabras de Fan Yuan hicieron sonrojar a Saireya. Ella nunca había sabido que algo así se escondía en aquella fría poza. Bueno, ya puedes salir, el agua de esa piscina no está muy limpia. Todavía no, esto es solo el comienzo. Sin mediar palabra, Fan Yuan se sumergió de nuevo. Espíritu más 23 progreso de captura del objetivo Saireya alcanzado al 100%, recompensa. Espíritu más 30 espíritu 23. Un atributo muy elevado. Incluso para Lukoa, el Quetzalcóatl, un atributo básico solo otorga 30. Para llegar a 23. La magia de Saireya era, sin duda, inigualable en este mundo. Nombre. Fan Yuan era. 18 ocupación. Jugadora de juegos eróticos fuerza. 384,8 agilidad. 361,3 resistencia. 361,2 espíritu. 804,8 al observar su espíritu, que ya había alcanzado los 800, Fan Yuan se quedó algo sin palabras. Estaba realmente muy por delante. Se preguntó qué sucedería cuando su espíritu superara los 1000. Sin embargo, este valor de 800 era como un umbral. Fan Yuan notó inmediatamente que el reloj de arena antiadicción que estaba junto a él había alcanzado los 9 segmentos. Ahora quedan 7 segmentos. Y en su mente, podía comprender aún mejor el verdadero significado de la magia. Esas frecuencias de vibración, esos flujos de energía. Solo un poquito más, solo ese último detalle. Sentía que, con un poco más, la puerta de la magia se abriría ante sus ojos. Escorta asignar a Lukoa como seguidora. Quetzalcóatl, completamente capturado, apareció instantáneamente junto a Fan Yuan. Oh, es un elfo. Lo primero que vio Lukoa al llegar fue a Saireya tumbada en la cama. Pero a Fan Yuan no le importó nada de eso e inmediatamente apareció detrás de Lukoa. Fan Yuan-kun, no hay necesidad de apresurarse tanto. Lukoa no se quejaba. Su voz desprendía un encanto seductor totalmente contrario a sus palabras. Saireya abrió los ojos de golpe y vio a una mujer con cuernos en la cabeza abalanzarse sobre ella. Lo siento, primero te usaré de cojín. Lukoa era un dragón. Su físico era formidable. Pero aún así, poco a poco empezó a quedarse atrás en el ritmo de crecimiento de Fan Yuan. Milímetros. Bajo las travesuras de Fan Yuan, una señal apareció ante sus ojos. Espíritu más 30. Aún no es suficiente, solo ese último trocito, ese pequeñísimo trocito. Esa distancia, desde donde ya podía vislumbrar la cima, hizo que Fan Yuan se impacientara un poco. Convocó a todos los seguidores que podían brindarle apoyo espiritual. Saireya miró atónita a las chicas, todas ellas singularmente bellas pero con estilos diferentes. No estaba bromeando, todas esas chicas eran de su propiedad. ¿Era un peculiar coleccionista de belleza? Capítulo 114. El plan de Fan Yuan para romper 1000 barreras, detener el tiempo Lin a solicitud de suscripción y lo más importante. Saireya sintió un poder superior al suyo que emanaba de algunas de las chicas. Así es, todos ellos provenían de otros mundos. Y si quisieran, extenderse por todo el mundo no supondría ningún problema. Fan Yuan no estaba pensando mucho en ese momento. Tras absorber una vez a todas las chicas relacionadas con el espíritu, su espíritu apenas alcanzó los 900. Fubuki miró a Tatsumaki en sus brazos y pensó que Fan Yuan era realmente imprudente. Pero no había nada que ella pudiera hacer. ¿Dónde es esto? Creo que nunca antes había descubierto este lugar. Tatsumaki preguntó en voz baja. Aunque quería interrogar a Fan Yuan en voz alta, con tanta gente allí, le concedió cierta dignidad. No habló demasiado alto. Este es otro mundo. Para obtener información detallada, puedes preguntarle a Fubuki. Pero por ahora, los enviaré a todos de vuelta. Tras pensarlo un momento, todas las chicas, excepto Lukoa, regresaron a sus propios mundos.
Todo era como un sueño, y de repente despertaron del lugar donde se encontraban en sus mundos anteriores. Nadie a su alrededor notó su anormalidad. Apenas habían transcurrido unas pocas decenas de minutos. Pero la comida que habían ido recogiendo poco a poco y que habían traído del otro mundo les indicó que aquello no era una ilusión, sino algo que realmente había sucedido. ¿Solo 900? En realidad, su espíritu era actualmente de 888,8, cerca de 900. Esto dejó a Fan Yuan algo sin palabras. Dado que aquel papel pintado seguía allí, y al otro lado de la ventana, una gran tentación parecía estar atrayéndolo. Provocándole una intensa impaciencia, incapaz de calmarse. Observó los 6 segmentos restantes del reloj de arena contra la adicción. Ya se había decidido. Ahora tengo algo que hacer. Podría tardar 10 años. ¿Solo 10 años? ¿Estás subestimando la esperanza de vida de un elfo? Saireya yacía de lado en la cama, mirando a Lukoa. Lukoa también era muy curiosa. Justo cuando ella iba a hablar, Fan Yuan habló primero. Lukoa, ¿puedes controlar el tiempo y adelantarlo 10 años? Por supuesto, y Lukoa tenía bastante confianza en lo que respecta al tiempo. Además, esta habilidad no se utilizaba indiscriminadamente en su mundo original, por lo que no sería investigada. 170 Capítulo 170. Así pues, Lukoa desató directamente su movimiento definitivo. El enorme círculo mágico casi envolvía todo el planeta. Pero al instante siguiente, se quedó sin palabras. Porque sus habilidades resultaron sorprendentemente ineficaces en este mundo. Era como si algún poder estuviera bloqueando la manifestación de sus habilidades. ¿Eh? Qué raro. No funciona. Lukoa intentó usar magia temporal en objetos pequeños de la habitación, pero seguía siendo inútil. Sin embargo, si utilizaba otros tipos de magia, no encontraba ningún obstáculo. Fan Yuan asintió al ver esto. Entiendo. El poder del sistema Buter era mayor que el de Lukoa. Al controlar este poder el tiempo del mundo, Lukoa, naturalmente, no podía usar magia relacionada con el tiempo. Mi suposición era correcta, Lukoa, deberías regresar por ahora. Lukoa regresó a su propio mundo, sumida en la confusión. Ella seguía sin comprender del todo lo que ocurría en aquel mundo, ya que su magia temporal había sido ineficaz. Sin embargo, a juzgar por la actitud de Fan Yuan, era evidente que conocía la verdad. Así que Lukoa no le dio más vueltas. La próxima vez que viera a Fan Yuan-kun, simplemente se lo preguntaría. Fan Yuan ya había desaparecido de la vista de serie. Apareció en diversos rincones del mundo a una velocidad vertiginosa. El omniatleta le permitía a Fan Yuan, siempre y cuando se moviera a alta velocidad por tierra, usar raíz de muro para mostrar la situación dentro de un radio de 3 kilómetros en su mente. Y con esta velocidad, Fan Yuan escaneó más de la mitad del mapa. Estallido. Por algún motivo desconocido, Lin Xia, la persona alta que caminaba en el centro del equipo, de repente sintió que su visión se oscurecía. Entonces, fue como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el abdomen. Se desplomó al suelo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Lin Xia sintió que su mente se quedaba en blanco por un instante. El entorno cambió por completo. Lágrima. Un feroz sonido de desgarro llenó su mente. Entonces, sintió el viento acariciar directamente su delicada piel. Como persona alta, Lin Xia tenía una figura esbelta. Su altura era similar a la de Marcille, pero ligeramente superior. Su rostro era también muy delicado. Pero a Fan Yuan ya nada de eso le importaba. Siempre y cuando fueran magos con la marca de la mantequilla. Si le parecían adecuados, iba directamente a por ellos. Aunque dio muchas vueltas, en realidad solo Lin Xia era adecuada. Así que esta vez, Fan Yuan llevó directamente sus habilidades útiles al límite. Justo cuando empezó, Lin Xia sintió que su voluntad se veía enormemente puesta a prueba. ¿Es este un nuevo monstruo en la mazmorra? No, se trata de una persona. Y es un hombre guapo y alto. Pero Lin Xia podía asegurar que nunca antes había visto a esa persona, ni tenía posibilidades de haberlo hecho. Después de todo, una vez visto su rostro, era difícil de olvidar. Pero, ¿por qué estaba él allí? No te sorprendas, porque a partir de ahora, soy tu hombre. Lin Xia quería hablar. Pero Fan Yuan no le dio ninguna oportunidad. Bajo la ejecución de innumerables habilidades, activó directamente el cañón humano. Detener el tiempo. Las largas extremidades y la corpulencia de Lin Xia se congelaron. Y Fan Yuan había bloqueado por completo sus sentidos. Y en esos 10 segundos, el ataque de Fan Yuan se desató con fuerza. Sin dar tregua alguna. Tan pronto como se cumplieron los 10 segundos, Lin Xia, instintivamente, inclinó la cabeza hacia atrás y arqueó la espalda hacia adelante. Pero al segundo siguiente, se acurrucó como un capullo de gusano de seda.
Sus manos no sabían a dónde ir. Entonces sus alumnos miraron hacia el techo. Abrió su pequeña boca. El aire pasó por su garganta hacia sus pulmones. Parecía que solo así podría aliviar un poco su malestar. Lin Xia ya había olvidado cómo pensar. Pero el rostro de Fan Xuan estaba grabado en su alma como una marca. Espíritu más 12 conquista del personaje Lin Xia Fan ha alcanzado al 100%, recompensa. Espíritu más 30 42 puntos. El espíritu de Fan Xuan superó la marca de los 900. Alcanzando 938. 70 puntos. Eso significa que aún necesitaba conquistar a 2 personajes más. Pero ahora, dentro de este período de reloj de arena contra la adicción, la única persona en la que podía pensar era Frieren. Y aunque utilizara los 5 relojes de arena contra la adicción que tenía para invertir su tiempo, probablemente solo llegaría al punto de la historia en el que Frieren le enseña a Flame. Así pues, para superar los 1000 esta vez, Fan Xuan aún necesitaba calcular cuidadosamente su tiempo. Pero en este momento, Fan Xuan de repente pensó en alguien. No, era un demonio. Máquina. Adentrándonos en el mundo del hombre motosierra. Quizás se obtendrían ganancias inesperadas. TSK. Aunque esto no se ajustaba del todo a la intención original de Fan Xuan al jugar, la tentación de superar los 1000 era demasiado grande. Eso abriría un mundo completamente nuevo. ¿Cómo podía Fan Xuan, de pie junto a la puerta, permanecer inmóvil? Entonces. Eso es lo que él haría. Fan Xuan llegó a la aldea de Flame y, por primera vez, manipuló el tiempo. La resistencia se agotaba rápidamente. En ese momento, Fan Xuan sintió como si estuviera en un lugar completamente aislado del mundo. Como si estuviera fuera de la pantalla, observando lo que sucedía en el pueblo como un mero espectador. Los peces pequeños a los que Fan Xuan había dejado ir hicieron que la historia se repitiera. Como no se atrevieron a permanecer en territorio demoníaco, solo pudieron expandirse hacia afuera. Y dada la naturaleza arrogante de los demonios, la fricción era inevitable. Así pues, este pequeño pueblo quedó en ruinas tras el ataque demoníaco. Sin embargo, Fan Xuan sí que cambió algo de la historia después de todo. Serie, que en principio debía llegar medio minuto más tarde, llegó medio minuto antes. Salvando a la familia de Flame. Y después de presenciar la magia de Serie, se convirtió en su discípula. Aprendiendo magia a su lado. En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una adulta llena de vida. Y también recordó el odio hacia su aldea, que estaba siendo destruida, continuando así su destino. 10 años completos. Fan Xuan contempló 10 años completos de toda la aldea. De bulliciosa a ruinosa, fue cuestión de un abrir y cerrar de ojos. TSK. 171 Capítulo 171. Esta es, sin duda, una decisión difícil. Si regreso ahora, ocupará un espacio adicional. Cualquier pieza que supere los 10 años ocupará el siguiente espacio. Esto es un consumo innecesario. Es más, si esto no hubiera ocurrido, la historia se habría desviado. Por supuesto, el propio Fan Xuan podría asumir ese papel de figura clave. Pero el actual Fan Xuan claramente no está a la altura de las circunstancias y no puede permitirse ese consumo. Olvídalo. Volveré la próxima vez. Cuando regrese al punto de llegada, mataré a todos los rezagados y me convertiré en el amo de Fulare. Entonces acogeré al elfo inútil como discípulo. Sí. Ese es el plan. Pensando esto, Fan Xuan dio un paso y desapareció directamente del espacio abierto que había fuera del pueblo. Fulare es ahora una joven madura. Comenzó a desarrollar pensamientos que estaban en desacuerdo con los de Celiai. La magia no debería ser solo una herramienta para los excepcionales. Todos deberían poder usar la magia para cambiar sus vidas. Oh. Celiai se sentó en su trono. Detrás de ella, los tomos mágicos se apilaban como montañas. Esa era la suma total de la magia en el mundo en ese momento. Incluso registró la composición de la magia asesina. La humanidad no se redujo solo al 30% después de la invasión demoníaca. Pero las pérdidas fueron inmensas. Todos los países estaban formando activamente fuerzas de resistencia. Proporcionaron fondos a individuos excepcionales, enviándolos a matar al rey demonio. ¿Quieres decir que quieres usar tu breve vida de 3,3 años para popularizar la magia? ¿Tienes idea de lo absurda que es tu idea? Es muy probable que mueras en la carretera en tan solo unas décadas. Fulare dijo con rostro frío. Lo sé, pero solo popularizando la magia podrá desarrollarse rápidamente. Para que la gente común no esté completamente indefensa al enfrentarse a los demonios. Celiai permaneció igualmente impasible. Después de tantos años juntas, comprendía naturalmente los pensamientos de su discípula. ¡Ay! Así son las carreras efímeras. Siempre hacen cosas que ella no puede comprender. Ella no respondió.
El ambiente era incómodo. Pero entonces, unos pasos resonaron en el gran salón. Celia se sintió algo revitalizada, se enderezó y sus ojos revelaron un atisbo de alegría no oculta. Fulae nunca había visto a su amo en ese estado, y ella también giró la cabeza con curiosidad. Al ver el rostro de Fan Xuan, la invadió una sensación de familiaridad. Fue el joven que le dio caramelos a la entrada del pueblo. Porque desde entonces nunca había vuelto a probar un caramelo del mismo sabor. Ella tenía una profunda impresión de Fan Xuan. Además, habían pasado 10 años, pero la apariencia de Fan Xuan no había cambiado en absoluto, como si hubiera salido directamente de sus recuerdos. Colmillo Yuan. Fan Xuan asintió. ¿Cuánto tiempo sin verte, Celia y Fulae?